La sala de conferencias olía a cera de limón y a papel viejo. Alguien había abierto demasiado una ventana, y el viento no dejaba de golpear las persianas como si quisiera entrar. Me senté en el extremo más alejado de la mesa, al lado de una jarra de agua que nadie tocó. Frente a mí estaba mi hermano menor, Zachary Brooks, de 29 años, recién afeitado, con un traje que no le quedaba del todo bien pero que parecía caro. Echó un vistazo a su reflejo en la pantalla oscura del televisor apagado, ajustándose la corbata como si fuera una entrevista de trabajo. Nuestros padres se sentaron a su lado, Margaret y Tom Brooks, de 60 y tantos años, con los ojos cansados pero bien arreglados para la ocasión. Mi madre no dejaba de acariciar la mano de Zach. Mi padre dijo poco, como siempre hacía cuando no tenía el control. A la cabeza de la mesa estaba Graham Whitmore, el abogado del patrimonio de nuestra abuela, mayor que nuestros padres, con el pelo plateado peinado hacia atrás y una voz como grava calentada por el sol. Conocía a la abuela Margot desde hacía más de 40 años, la llamaba la única cliente que jamás corrigió su gramática. Esta era la lectura del testamento. Margot Chin, nuestra abuela, había fallecido 2 semanas antes. Tenía 78 años, era callada, brillante y ahorrativa hasta la médula, el tipo de mujer que recortaba cupones, usaba cardigans de 1991, y de alguna manera, pagó toda mi matrícula universitaria sin mencionárselo nunca a mis padres. Todos asumimos que la casa, los ahorros, lo poco que había, irían a Zach. Él lo necesitaba más. Así es como siempre iba la historia. Graham leyó el preámbulo legal con cadencia practicada. Luego llegó la línea que sacó el aire de la habitación. A mi nieto, Zachary Brooks, le dejo mi residencia principal en Hamilton Drive, mi Toyota Camry de 2007 y los fondos mantenidos en mi cuenta de ahorros personal que termina en 3482. Mi madre exhaló como si hubiera estado conteniéndolo durante días. Zach sonrió, no con suficiencia, solo aliviado. Se recostó ligeramente, como si la vida finalmente le hubiera lanzado un hueso. Luego llegó mi turno. Graham se ajustó las gafas. A mi nieta, Elena Brooks, hizo una pausa demasiado larga, le dejo $1 estadounidense y mi amor eterno. Eso fue todo. Sin pausa después, sin explicación, sin cláusula de excepción. Alguien se rió entre dientes demasiado fuerte para ser accidental. Creo que fue uno de los primos en Zoom, o tal vez fue Zach. No me giré para mirar. Mi madre hizo un pequeño sonido desdeñoso y tocó el brazo de Zach de nuevo. Ella nunca necesitó mucho, dijo, lo suficientemente alto para ser escuchada. Nadie me miró. Graham continuó, más cláusulas legales, algo sobre los muebles de jardín. No podía concentrarme. Me quedé mirando el único clip en la carpeta frente a mí, de color dorado, el tipo que la abuela Margot solía comprar al por mayor. Cuando terminó la reunión, Zach estrechó la mano de Graham como un hombre que acepta un ascenso. Mi padre le dio las gracias. Mi madre preguntó dónde se enviarían los documentos de la escritura. Me levanté y salí antes de que pudieran fingir despedirse. Afuera, el viento había aumentado. El cielo había adquirido ese suave gris justo antes de la lluvia, y en mi bolso todavía llevaba la tarjeta de agradecimiento que la abuela me había escrito 6 meses antes, doblada tantas veces que apenas era legible. No dejes que confundan el silencio con la ausencia, querida. Las personas calladas llevan verdades más fuertes. Pasaron 3 días. No respondí a los mensajes de texto de la familia, no es que llegaran muchos. Uno de mi madre, breve, espero que no estés molesta. Siempre has sido tan independiente. Esa palabra otra vez. En la 4ª mañana, estaba en la cocina removiendo avena que no quería cuando sonó mi teléfono. Graham Whitmore. Su nombre se veía demasiado formal en la pantalla, como si la llamada también lo fuera. Contesté al tercer timbre. Señorita Brooks, comenzó, luego se aclaró la garganta. Elena, esperaba que pudiera pasarse por la oficina. Hay un asunto aparte que su abuela solicitó que tratara con usted a solas. No pregunté por qué. No dije nada durante un segundo demasiado largo. Luego, ¿qué tipo de asunto? ¿No forma parte del testamento público? Dijo, dejó instrucciones, muy específicas. No tomará mucho tiempo. Su oficina estaba más fría que antes, mismas sillas de cuero, mismo silencio que se aferraba a las paredes. Graham se levantó cuando entré,
como si yo fuera mi abuela y no su nieta. No ofreció café, solo me indicó que me sentara, luego cerró la puerta con llave tras nosotros. Ese sonido, metal suave trabando, hizo que algo cambiara dentro de mi pecho. Sacó un pequeño sobre ignífugo de un cajón con llave. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Margot, bloqueada, lenta, deliberada. Dijo que te diera esto personalmente, dijo, dejándolo suavemente, y solo si venías sola. No lo toqué de inmediato. Lo miré fijamente como si pudiera evaporarse si parpadeaba. Preparó esto hace casi 4 años, añadió Graham, lo revisaba cada año, nunca cambió una palabra. Finalmente extendí la mano hacia el sobre. El papel era más pesado de lo que esperaba. Tómate tu tiempo, dijo, luego salió de la habitación. No necesitaba decir, esto lo cambia todo. El silencio ya lo había dicho por él. Rompí el sello lentamente, con cuidado de no rasgar su letra. Dentro había una página, escrita a mano, sin correcciones, sin vacilación. La desdoblé con ambas manos, como abriendo algo sagrado. Elena, si estás leyendo esto, entonces ya he decepcionado a algunas personas, y finalmente he confiado en la que nunca me pidió que lo hiciera. Dejé de respirar por un segundo. Su voz volvió a mí, no como sonaba en sus últimos días, sino como solía hablar en la cocina, con un ojo en la estufa y el otro en el clima. Siempre escuchabas cuando nadie más lo hacía. Recordabas que interruptor de la luz se atascaba. Aprendiste a hacer masa para pastel con tus manos, no con una máquina. Recordé eso, el sol entrando por la ventana lateral, ella mostrándome cómo presionar la masa, no extenderla demasiado. Solía decir, la gente apresura las cosas cuando no confía en el resultado. Cuando tenía 23 años, me mudé a Ginebra. Le dije a la familia que era traductora. Lo que no dije fue que traducía informes financieros para personas que nunca usaban sus nombres reales. Parpadeé. Ginebra siempre había sido un borrón en sus historias, una ciudad hecha de nieve y bufandas suaves. Aprendí pronto que las personas que hacen ruido a menudo desperdician dinero, así que hice lo contrario. Observé, invertí, mantuve las cuentas en silencio. Casi podía ver su escritorio, madera desgastada en un lado, el libro mayor encuadernado en cuero que nunca dejó que nadie abriera. La cuenta en Suiza ahora contiene aproximadamente 4.2 millones. Tú eres la única beneficiaria. Dejé de leer, dejé que el número simplemente se quedara allí, sin hundirse, solo esperando. No encontrarás esta cantidad en ningún documento de la lectura de la semana pasada. Se mantiene bajo un fideicomiso que cree fuera del patrimonio por una razón. No lo entenderían. Dirían que no necesitas nada, pero te he visto dar cuando nadie te devolvió nada. He visto cómo trabajas, cómo desapareces para mantener la paz. Exhalé, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Ella lo había visto todo, sin decirlo nunca. Nunca fuiste invisible, Elena. Simplemente miraron con los ojos equivocados. En la parte inferior estaba su firma, Margot Chin, todavía pulcra, todavía orgullosa. Debajo de eso, una línea escrita más suavemente, casi como una ocurrencia tardía, deja que este dinero haga por los demás lo que siempre has hecho en silencio, hacer espacio. Volví a doblar la carta a lo largo de los pliegues, no porque hubiera terminado, sino porque no estaba lista para leerla de nuevo. La habitación todavía estaba vacía, silenciosa, pero no me sentía sola. Caminé hacia mi coche con la carta todavía en mi mano, no la puse en mi bolso, no la doblé de nuevo, solo la sostuve, arrugada y silenciosa, como si todavía estuviera caliente por sus manos. El sol estaba afuera, pero el cielo tenía ese aspecto apagado y sobreexpuesto, el tipo que hace que todo se sienta más lejos de lo que está. Subí, cerré la puerta y dejé que el silencio se asentara. Sin radio, sin motor, solo aire. Mis manos descansaban en el volante. No lloré, no al principio. Me dije a mí misma que era mucho para procesar, que no importaba, que estaba bien. Pero al dolor no le importa la lógica. Llega cuando tu guardia está más baja, cuando no queda nadie a quien impresionar, nadie de quien defenderte. Alcancé mi teléfono, abrí el nombre de mi madre. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, luego lo volví a bajar. ¿Qué iba a decir? ¿Que la mujer que pensaban que era barata había sobrevivido a todos en gracia y previsión?
Que su hija, la que siempre se las arreglaba, acababa de heredar más de lo que podían imaginar. No, esa no era la parte que dolía. La parte que dolía era esta: ni siquiera me habían mirado ese día, no realmente. Me habían mirado a través de mí, más allá de mí, alrededor de mí, como a alguien por quien no tenían que preocuparse. Y yo les había dejado. Hasta ahora. 2 semanas después, volé a Ginebra. Nadie lo supo. No publiqué fotos, no le envié mensajes de texto a nadie desde el avión. Hacía frío cuando aterricé, un frío hasta los huesos al que no le importaba que fueras un invitado. El cielo colgaba bajo y gris, pero las calles estaban impecables, limpias como secretos. El edificio estaba en una calle tranquila sin ningún letrero, solo una placa de bronce, Bank, Etienne y Fields, grabada tan ligeramente que casi se desvanecía en la piedra. Por dentro, todo olía a cuero e invierno. Una recepcionista de unos 60 años me saludó por mi nombre. Su sonrisa era pequeña pero cálida, la forma en que la gente sonríe cuando ya sabe algo que tú no. Me condujo a través de 2 puertas de vidrio, luego por un pasillo estrecho donde la alfombra no tenía huellas. Esperando dentro de la última oficina había un hombre con un traje azul marino, gafas metidas en el frente de su camisa, 70 y tantos años, ojos afilados. Señorita Brooks, dijo, extendiendo su mano, su abuela era una mujer extraordinaria. Su nombre era Henry Morurell. Había trabajado con Margot durante casi 3 décadas. No usaba palabras como cliente. Dijo que ella curaba su dinero como un conservador maneja pinturas, deliberadamente, y nunca con ego. Me senté en la misma silla en la que ella debió sentarse una vez. Henry abrió un folio negro. Dentro, documentos limpios, notas escritas a mano, registros de inversiones que se remontan a 1989, y luego una página etiquetada simplemente, El Fondo del Corazón, nombrado en honor a su segundo nombre, supongo, dijo. Asentí, aunque nunca lo había sabido. Elena Hart Brooks, un nombre que Margot había ayudado a mis padres a elegir. El saldo de la cuenta me parpadeó desde la página, $42.418,57, perfectamente alineados, sin centavos flotando. Pero no fue el número lo que me robó el aliento. Fue la lista de cláusulas de desembolso, reflexivas, estrechas, intencionales, fondos para ser utilizados para programas de alfabetización financiera para madres solteras, microcréditos para mujeres que comienzan de nuevo después de los 50, apoyo de emergencia para cuidadores de ancianos. Cada cláusula tenía una nota escrita a mano al lado con la pluma de Margot: mujeres como yo, mujeres como Elena, mujeres que la gente olvida. No lloré, no allí, pero algo en mí se suavizó, no porque me sintiera rica, sino porque por una vez no me sentía invisible. Henry me observó durante un largo momento. Pudo haberlo gastado, pudo haberlo escondido, pero creía en dejar que las cosas calladas crecieran. Cerró el folio y lo deslizó hacia mí. Ahora es suyo, pero ella le dejó un plano, y francamente, creo que sabía que lo seguiría mejor que la mayoría. Salí del banco justo antes del anochecer. Ginebra era pálida y dorada, sumergida en la luz del lago. El aire olía a pan y pino tenue. Me quedé en la esquina frente al agua, con la carta todavía en mi abrigo, el folio en mi bolso, sin celebración, sin champán, solo la tranquila emoción de ser confiada. La invitación llegó por mensaje de texto grupal: inauguración de la casa de Thatch. Vengan a ver las mejoras. Sin puntuación de nuestra madre, solo emojis y un pin de ubicación. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto, luego puse el teléfono boca abajo en el mostrador. No había hablado con ninguno de ellos desde la lectura del testamento, pero algo en mí necesitaba ir, no para ser vista, sino para ver. La nueva casa de Thatch era la antigua casa de nuestra abuela. Mismas persianas, mismo porche, pero ahora había luces de cadena y un altavoz Bluetooth cerca de la puerta. El aire olía a velas compradas en la tienda y aperitivos para microondas. Entré sin llamar. Nadie se dio cuenta al principio. Nuestra madre estaba junto a la isla de la cocina arreglando cubos de queso. Nuestro padre estaba sosteniendo un vaso, riendo de algo que Zach dijo. Se veía más ligero ahora, ese tipo de ligereza que solo obtienes cuando la gente te da lo que no ganaste. Cuando nuestra madre me vio, su rostro se elevó en esa sorpresa educada que la gente usa cuando no sabe dónde ponerte. Elena, lo lograste. ¿Cómo van las cosas?
Su voz tenía ese brillo extra, como si estuviera tratando de hablar por encima de algo ocupado. Dije que asintió rápidamente, sin preguntar con qué, luego la línea que siempre usaba como un reflejo: siempre has sido tan independiente. Estoy segura de que te está yendo bien. Sonreí, no ampliamente. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña foto en un marco plateado: Margot parada frente al banco en Ginebra, usando su abrigo gris y sosteniendo su bolso con ambas manos como siempre hacía en las fotos. La coloqué suavemente en la mesa auxiliar junto a la vela perfumada y una pila de revistas de bienes raíces. Nadie se dio cuenta de inmediato. No dije una palabra, no mencioné el fideicomiso, no expliqué la foto, no ofrecí actualizaciones. Que piensen lo que quieran. Y cuando Zach levantó un brindis, agradeciendo a la familia que creía en él, salí. El aire estaba más frío de lo que recordaba. Subí la cremallera de mi abrigo, no miré atrás. La oficina no era nada especial: 2 habitaciones encima de una lavandería, una ventana que se atascaba cuando llovía, alfombra beige que alguien había intentado hacer parecer intencional con una alfombra. Pero la puerta tenía mi nombre: Chinard Financial. Chin por Margot, Hart por el segundo nombre que me dio, aunque nadie en mi familia lo usó nunca. Preferían nombres simples, bordes a los que pudieran aferrarse. No le conté a nadie de la familia sobre el negocio, no por rencor. Simplemente no había espacio en su comprensión para lo que estaba haciendo. Y tal vez ese era el punto. La primera persona a la que ayudé fue una mujer llamada Lorraine, de 61 años, recientemente viuda, a 5 años de la jubilación y ahogándose en la deuda médica de su difunto esposo. Lloró en mi oficina cuando se dio cuenta de que no tenía que vender su coche. Dijo que era la primera vez que alguien le mostraba una hoja de cálculo que pudiera entender. La segunda fue Camille, una ex camarera que crió a 2 niños sola y nunca abrió una cuenta de ahorros porque, como dijo, ¿qué ahorros? Empezamos con $30. 6 meses después, tenía $1,100 guardados y una sensación de calma que dijo que no había sentido desde 1998. No tomé fotos, no publiqué testimonios, ni transformaciones de antes y después. Esto no se trataba de marketing. Se trataba de lo que sucede en silencio, cuando nadie te pide que te demuestres. Guardé la carta de Margot en el cajón de mi escritorio. Algunos días, cuando sentía la pequeñez del espacio o la lentitud del progreso, releía el último párrafo: deja que ayude a aquellos como tú, chicas calladas que nadie cree que estén mirando. Nunca se trató solo del dinero. Se trataba de ofrecer elección y tiempo y una manera de avanzar que no requiriera permiso. Una noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé junto a la ventana de la oficina observando las luces de la lavandería parpadear abajo. Pensé en Margot doblando su dinero en silencio, pensé en cómo nadie le preguntó nunca por qué vivía de la manera en que lo hacía. Simplemente lo asumieron. Creo que eso es lo que la hizo elegirme, no porque lo necesitara, sino porque había entendido su necesidad de no ser vista como necesitada. La gente siempre piensa que el legado es ruidoso: una estatua, una placa, un ala de un hospital. Pero a veces es una hoja de cálculo explicada lentamente, un pase de autobús cubierto, una llamada nocturna contestada sin juzgar. A veces el legado es la cosa que nadie aplaude, y yo estaba bien con eso. Pasó un año. La alfombra en la oficina todavía se enrollaba en la esquina. La ventana todavía se atascaba cuando llovía, pero el calendario en la pared estaba lleno: nombres, registros, segundas oportunidades escritas a lápiz y entintadas lentamente. Un viernes por la tarde, Lorraine vino con una tarjeta de agradecimiento y un pan de plátano. Llevaba un lápiz labial que no combinaba del todo con su suéter y sonreía como alguien que había aprendido a respirar de nuevo. Me entregó un trozo de papel doblado, una carta mecanografiada. Es el correo electrónico que envié para cancelar el plan de pago del cobrador de deudas, dijo. Me tomó 3 intentos presionar enviar, pero lo hice. Asentí, no dije mucho, solo dejé que el momento aterrizara. Antes de irse, hizo una pausa en la puerta. Tu abuela, dijo, debió ser alguien. Miré el marco de fotos en mi escritorio, el que tenía a Margot parada frente al banco en Ginebra, usando ese abrigo gris y sosteniendo su bolso con ambas manos. Todavía lo es, dije. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, saqué la tarjeta que Margot me había escrito una vez, la que había llevado a la lectura del testamento, doblada demasiadas veces. Leí la última línea de nuevo, en voz baja: a nadie,
No dejes que confundan el silencio con la ausencia, querida. Las personas calladas llevan verdades más fuertes. Sonreí, luego apagué la luz y cerré la puerta tras mí. Si alguna vez te han dejado fuera porque pensaban que no necesitabas más, tal vez lo entiendas.